Vamos a hablar un poco sobre el arranque de un proyecto. Esta es una etapa del desarrollo que a todos nos interesa. Esta es una etapa de cada uno de nosotros como programadores, cada uno de nosotros como desarrolladores que somos, buscamos poder tomar decisiones en proyectos. Siempre estamos buscando trabajar en un proyecto nuevo, no necesariamente estar entrando a proyectos que ya tienen reglas, que ya tienen estándares, que ya tienen código y tenemos que llegar y adaptarnos a esta etapa, a estas tecnologías, a estas decisiones que alguien más ha tomado. Entonces, vamos a hablar un poco sobre en qué consiste esta etapa y cómo podemos facilitar esta etapa del desarrollo. Sin embargo, como sabemos de antemano, no todo será miel sobre hojuelas, porque con cada nuevo proyecto vienen decisiones relevantes que afectan pues, no solo a uno como programador, sino a todo un equipo y eventualmente a un mismo cliente. Entonces vamos a hablar un poco sobre cómo evitar sobre todo estarnos repitiendo a nosotros mismos. Bien, esta charla de haber tenido un título alternativo pudiera ser hablar de lo que sí hay que hacer, qué no hay que hacer y los no en cada proyecto. Vamos a dividirlo de la siguiente manera. Vamos a discutir cuál es el problema o la situación en la que nos encontramos, propuestas o herramientas que podemos utilizar para facilitarnos este desarrollo, qué sí y qué no hacer. Vamos a hacer un pequeño y muy corto, breve demo y pasar por último a preguntas y respuestas. Antes de describir el problema, o para describir mejor el problema, me gustaría exponernos en diferentes situaciones en las que estoy seguro que nos estamos identificando o nos vamos a identificar o en algún punto nos identificamos como programadores. Siempre estamos buscando un nuevo proyecto, es una situación genial para nosotros, pero cuando empezamos a pensar en ello y empezamos a tomar las primeras decisiones, nos damos cuenta que termina siendo más trabajo. Tenemos que planear la arquitectura del proyecto, tenemos que definir cuál es la etapa inicial, la estructura de carpetas, de archivos, configuración inicial, los primeros CRUDs, la documentación, las pruebas, etcétera, etcétera. Y no podemos arrancar o no debemos arrancar un proyecto sin definir esas cosas. A la mitad del proyecto siempre estamos hablando de deuda técnica. Si empezamos mal un proyecto, la deuda técnica va a empezar en el día 1. No podemos no iniciar documentando, no iniciar preparando pruebas y demás, o esa deuda la estaremos arrancando desde el día 1. Esta es una situación bastante común en la que muchos nos hemos encontrado. Este soy yo en un meme. Estamos trabajando un nuevo proyecto y se nos viene a la mente otra idea y para que no se nos olvide, la comenzamos a trabajar y lo que terminamos haciendo es empezar un nuevo proyecto y dejamos otros tantos a la par. ¿Quién no tiene un catálogo de proyectos a medias? ¿Quién no tiene en su GitHub un conjunto de proyectos que están ahí a la mitad, que son excelentes ideas y no han visto la luz porque se nos ocurrió otra a la mitad de este proyecto? Entonces, es una situación común y obviamente el arranque de cada una de estas ideas trae consigo esta repetición de tareas de las que estaremos hablando. Con cada nuevo proyecto, ahora sí estaremos haciendo las cosas bien desde el inicio. Vamos a elegir el framework correcto y no va a ser porque sea el más popular o porque un amigo o un primo nos dijo de este nuevo framework. Va a ser porque es la decisión correcta. O eso creemos, una disculpa por el ruido de fondo, eso creemos que va a ser la decisión correcta, pero a medio camino o tal vez mucho antes, empezamos a validar algo nuevo. Queremos agregar una librería o un framework o un planteamiento distinto a este problema. Entonces terminamos iniciando una especie de subproyecto dentro del mismo y con este pues vamos dejando de lado el objetivo final. A muchos de nosotros se nos olvida incluso a la mitad del proyecto cuál era el objetivo inicial del mismo. Esta es una situación bastante común. Con cada nuevo proyecto también se vienen los requerimientos y los requerimientos claros pues es algo que nosotros estamos buscando. ¿Quién no se ha peleado, quién no ha discutido con algún gerente de proyectos, con algún equipo de producto, con el mismo cliente, porque no queda claro lo que tenemos que hacer? A nosotros como desarrolladores, claro que nos gusta tener una idea clara de qué es lo que están buscando, qué es lo que nosotros tenemos que desarrollar, en vez de ponernos a averiguar por nosotros mismos
qué es lo que queremos hacer. Entonces, siempre buscamos requerimientos claros y bien definidos. Pero una vez arrancado el proyecto, nos vamos a dar cuenta que algo que parecía claro empieza a tener muchas ramas, empieza a tener muchas probabilidades y no es tan sencillo, no es un path straightforward como lo teníamos planeado en un inicio. Quinta y penúltima situación. Depende de cada proyecto, hay diferentes prioridades. Seguramente han visto el triángulo donde hablamos de un programa bien hecho contra un programa rápido, contra un programa seguro. Entonces, algunos proyectos tendrán como prioridad el costo, algunos proyectos tendrán como prioridad la velocidad o lo quieren para el día de mañana, si no es que para el día de ayer. Algunos proyectos lo quieren con una tecnología en específica porque es la que el equipo ya conoce, es la que el cliente va a tener o va a dar mantenimiento. Algunos sí tenemos completa libertad de elegir una tecnología. En algunos sí vamos a tener o tendremos seguramente, toma de decisiones o libre albedrío. No en todos va a ser así. Y no podemos asumir que lo que nos funcionó en el proyecto anterior va a ser exactamente igual o lo vamos a poder replicar en este nuevo proyecto. No funciona, desafortunadamente no funciona así. Cada proyecto trae variables distintas y eso es parte de lo interesante, es parte de lo que nos interesa a nosotros como programadores, poder aplicar y replicar, sí, lo que nos haya servido de uno, pero en un proyecto nuevo, distinto, con sus propias variables y demás. Y sexta y última, también estamos en un nuevo proyecto y decimos, ¿para qué reinvento o para qué me dedico tiempo haciendo otra vez lo mismo una y otra vez? Esto ya lo había hecho en otro proyecto, ¿por qué no nada más lo traigo y lo implemento? Y nos damos cuenta que a lo mejor estaba hecho muy específico, muy a la medida de ese proyecto. A lo mejor traía errores que no habíamos identificado de un proyecto y lo traemos con todo y bugs a uno nuevo. Y como ya lo habíamos desarrollado tiempo atrás, a lo mejor ya no sabemos exactamente cómo es que funcionaba. Pero esta también es una situación bastante común. Traernos cosas que hayamos utilizado o desarrollado en otro proyecto. Con estos seis situaciones que intento exponer. El arranque de un proyecto, si bien es una situación que nosotros estamos buscando y esperando y para ello nos convertimos en programadores, decía hace rato, no es todo miel sobre hojuelas, no es luna de miel todo el tiempo. Va a haber situaciones del arranque de un proyecto donde nos vamos a encontrar haciendo las mismas tareas una y otra vez. Nos vamos a encontrar a nosotros repitiendo lo mismo y van a pasar semanas o tal vez hasta un par de meses antes de poder demostrar siquiera un producto inicial para que el cliente sí vea el avance, porque las primeras 2 semanas de cualquier proyecto es lo mismo, es, oye, ¿y qué estás haciendo? No veo nada. Y no es que no se haya hecho nada, es que todo este trabajo inicial, todo lo que requiere configuración, las conexiones, la estructura de carpetas, las validaciones iniciales, el puro desarrollo del API y demás, es lo mismo una y otra vez. Y van a pasar un par de semanas antes de que empecemos a mostrar algo que otros puedan ver. Estoy seguro que todos se identificaron con 2 o 3 situaciones de estas, si no es que más. En cada etapa del proyecto, en cada etapa inicial de un proyecto, podemos determinar o podemos averiguar, este es un número rápido obtenido de varios proyectos de ejemplo, donde veo cuáles son las líneas de código, cuál es el tiempo que demoró llegar a un primer prototipo, y puedes tardar fácil de un 10 hasta un 50% del tiempo completo de un proyecto en las primeras 2 semanas, en la etapa del esfuerzo, más que el tiempo, esfuerzo quise decir, en las primeras 2 semanas donde tienes que llevar a cabo toda esta planeación, toda esta estructura, todas las validaciones, el tema de autenticación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿por qué no facilitar o por qué no automatizar el arranque de un proyecto con herramientas que bien pueden existir o que bien podemos nosotros crear un poco más a la medida? Vamos a hablar de 3 propuestas en específico. Me voy a centrar en la última para un pequeño demo, pero vamos a hablar brevemente de 3 propuestas, sabiendo, y comenzando por ahí, que no hay una solución perfecta. No hay una que resuelva todos los problemas y eso es bueno, si no muchos de nosotros no tendríamos trabajo. Entonces, sabiendo o partiendo de esta premisa, vamos a dividirlo en 3. La primera de estas siendo marcos de trabajo o los ya muy conocidos frameworks. Un framework que hace, bueno, nos va a ayudar a desarrollar un proyecto de software en una tecnología en específica y son herramientas que no solo incluyen un set de comandos que nos van a facilitar
o reducir las líneas de código. También definen patrones de diseño, de arquitectura, implementan una filosofía de desarrollo que vamos a seguir y un conjunto de reglas básicas con las cuales vamos a estructurar nuestro o nuestros proyectos. Si bien tienen muchas ventajas, nos facilitan y agilizan el desarrollo, implementan estándares de código. Si elegimos correctamente, implementaremos y seguiremos con buenas prácticas del código. Muchos de ellos ya implementan líneas de comando o interfaz de líneas de comando y facilitan integraciones con terceros. Por otro lado, no hay una herramienta que tenga puros pros. Tenemos que ceder muchas cosas. Por ejemplo, el tamaño. No todo, las cosas no vienen gratis y traen un peso adicional. Toda esa funcionalidad que yo ya no tengo que hacer, que me permite enfocarme directamente en las reglas de negocio, tienen un peso, están allí y el hecho de que yo no las haga no quiere decir que no existan. Al final, el bundle que generamos del proyecto trae un peso que es mucho mayor a un proyecto que hayamos desarrollado únicamente con, vamos a hablar de JavaScript Vanilla, ¿no? Decía, tenemos que ceder el control. Sí o sí vamos a depender de código de otros. Hemos visto y lo seguiremos viendo cómo la carpeta de non-modules es por mucho la carpeta más pesada de todo nuestro proyecto, porque son las dependencias de las dependencias de las dependencias de nuestras dependencias. Y al final, en muchos casos, ojo, esto no es así en todos los frameworks, pero en muchos casos salirse de la caja y de la implementación que trae el framework como tal no es la tarea más sencilla. Recuerdo un caso en específico donde en un proyecto que estaba hecho, no voy a decir que en Loopback, pero en aquella versión implementar, por ejemplo, Okta para validaciones, salirme del marco o de la caja que ya traía para el manejo de autenticaciones, sesiones y permisos, no fue una tarea sencilla. En algún punto del proyecto habríamos decidido no haber utilizado ese framework por ese requerimiento en específico. Pero no sucede así con todos y es parte de la toma de decisiones. Y vaya que tenemos decisiones. Por mencionar solo algunos ejemplos y enfocándome en JavaScript, bueno, sabemos que tenemos Angular, Vue.js, React, entre comillas, puesto que por sí mismo no lo consideramos un framework, pero generalmente no trabaja solo y el conjunto de herramientas entran en esa categoría. Lo mismo que Bootstrap como tal, no es necesariamente un framework de desarrollo, pero el conjunto de componentes que nos facilita y nos provee podrían hacer entrar en esta categoría. Yéndonos al backend, Express y Loopback siendo estas opciones. Pero tenemos mucho de dónde escoger y ese es precisamente el punto y lo que nos facilita el trabajo. Ahora, no es nada más tomar la decisión porque es el que ya conozco o porque es el que mi equipo de trabajo ha venido utilizando. Al igual que al decidir el lenguaje, el framework es una decisión importante. Este es el correcto. ¿Qué es lo que más me interesa? ¿Necesito desarrollarlo más rápido o necesito tener un poco más de control sobre las líneas de código? Y no para todos vamos a utilizar el mismo. Un conjunto, pasando a un segundo punto, un conjunto de herramientas que también nos pueden agilizar el desarrollo y esto sobre todo para calmar un poco al cliente en el sentido de que no ha visto algo porque empezamos a trabajar comúnmente en la configuración, en el API y demás. Entonces los wireframes son una buena herramienta, también llamados blueprints en muchos casos, que no son otra cosa más que guías visuales, representan un marco visual de nuestro proyecto, muestran la funcionalidad, flujos de una aplicación o de un sitio web sin la necesidad de dedicar demasiado tiempo en el desarrollo fino de estos mismos. Comúnmente los utilizamos para planear el diseño y la funcionalidad de nuestra aplicación y nos permite ver cómo se acomodarían, cómo se verían, cuál es el flujo, cuál es la funcionalidad entre componentes. Y por mencionar solo algunas herramientas, tenemos, por ejemplo, Draw.io, que yo creo que como programadores es una de las que más utilizamos, no solo por el tema de los wireframes, sino por los diagramas de flujo o de secuencia o de arquitectura que podemos utilizar o definir con esta herramienta. Tenemos algunas otras, algunas colaborativas, como lo es Miro, donde podemos definir el flujos de trabajo incluso, Adobe XD, Figma, otra herramienta de colaboración en línea, Sketch, que nos permite realizar también diseños un poco más detallados basados en vectores. Entonces, tenemos diferentes opciones con respecto a herramientas que nos van a sacar un poquito de la parte del código, pero entra en el área de desarrollo de un proyecto. Y tercer punto, y el foco de esta sesión y el demo que vamos a trabajar, un generador no es otra cosa más que una herramienta que nos va a permitir crear la estructura base de un proyecto, la estructura genérica, y quiero hacer mucho énfasis en esto, la estructura genérica de un proyecto
a través ya sea de líneas de comando, de algún archivo de configuración o entre otros, ¿no? Algunos se basan incluso en el esquema que ya tenemos en la base de datos, por mencionar algunos. Un generador de proyectos es una herramienta que nos permite crear lo que conocemos como el boilerplate o el scaffolding de un proyecto, que es la estructura base de nuestro proyecto, especificar cuáles son nuestras dependencias iniciales, nuestros primeros CRUDs genéricos, CRUDs simples. Algo importante aquí es que no debemos considerar estas herramientas para el fin de desarrollar proyectos muy específicos. De hecho, eso es precisamente lo que nosotros sí queremos hacer. Ahí es donde sí queremos dedicar el tiempo nosotros, en crear la lógica de negocio, en definir cuál es la metodología de trabajo, crear las líneas finas de código. Eso es precisamente lo que sí queremos hacer nosotros. A eso nos dedicamos y eso es precisamente el reto que queremos obtener en cada proyecto. Pero aquellas tareas que son más repetitivas, aquella configuración inicial, aquella documentación inicial, los primeros CRUDs para administrar usuarios, para iniciar sesión, para administrar tareas y demás, no tiene caso hacerlas porque ya las hemos hecho previamente y a lo mejor ya tenemos una estructura de proyectos que nos llegó a funcionar y por qué no considerarla para otro proyecto. Ahora, vale la pena mencionar aquí también, un proyecto no va a ser idéntico al otro y qué bueno que un proyecto no va a ser idéntico a otro, porque nos va a permitir entonces sí entretenernos con cada proyecto. Si no, vamos a caer en un punto donde se empieza a volver tedioso el trabajo y es lo que queremos evitar. Entonces, hablando de eso, un ejemplo y uno de los más populares y más utilizados hablando de JavaScript es Yeoman, que no es otra cosa más que una herramienta para crear el scaffolding de un proyecto que nos permite integrar tres en conjunto, que es NPM, Gulp como administrador de tareas y el mismo Yo, que es quien define el scaffolding inicial. Pero hoy vamos a hacer un pequeño demo, algo muy simple, algo muy, muy sencillo, con una herramienta que se creó simplemente para fines de demo de esta charla. Entonces vamos a definir o vamos a mostrar qué es un generador de proyectos y que bien puede ser una herramienta que ya existe o, como este caso, desarrollar una para fines prácticos o para implementar la misma estructura que hemos venido utilizando en proyectos previos, pero ahora en proyectos, proyectos nuevos, el arranque de un proyecto y ese es el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir una estructura de un proyecto donde simplemente vamos a hablar que quiero hacer, por ejemplo, tareas que van a tener un nombre de una tarea, un título, van a tener para rápido una fecha, van a tener a lo mejor un estatus. Y podríamos pensar a lo mejor en otro que sea, vamos a decir que hay eventos que van a tener un nombre, van a tener también una fecha, a lo mejor van a tener un lugar donde se va a realizar X, Y o Z, ¿no? Y vamos a hablar de, en este caso, un proyecto de Node. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, esto no es otra cosa más que tomar un archivo de configuración para generar un proyecto que tome apenas unos milisegundos y que este proyecto obviamente lo podemos nosotros configurar. Por ejemplo, ahí les encargo nada más que no se conecten. Para generar, por ejemplo, un nuevo proyecto en Node, vamos a definir las variables de entorno, vamos a instalar las dependencias de este nuevo proyecto y vamos a asegurarnos de tener estas entidades en nuestra base de datos. Otra vez, es un pequeño demo, es un ejemplo, no es una aplicación productiva, no tiene objetivos, no tiene un objetivo de producción, simplemente demostrativo, pero tendremos usuarios, tenemos tareas, tendremos eventos y lo que queremos hacer es precisamente a través de un simple comando crear un proyecto que nos permita definir esa estructura inicial, un proyecto que en pocos segundos ya tenga precisamente un API funcional, en este caso para fines demos, un API con aquellos endpoints que hayamos definido, con las estructuras que hayamos definido, que nos permita, por ejemplo, conectarnos con un sistema o crear a través de, en este ejemplo, utilizando algo como Swagger, pero por ejemplo crear usuarios o crear tareas o crear eventos dependiendo de lo que queremos conseguir.
Pero ese es el objetivo, que no tengamos que estar repitiéndonos a nosotros mismos y poder facilitar o en cosa de segundos crear un nuevo proyecto sin la necesidad, repito, de estarnos dedicando semanas o, por qué no, algunos meses en definir esta estructura inicial. Entonces, el objetivo de esto es precisamente crear el arranque de un proyecto, evitar estarnos repitiendo una y otra vez. Bueno, este fue el pequeño demo. Y ya para empezar a hacer un cierre y tener 5 minutos para preguntas y respuestas, algunas recomendaciones, cosas que sí sugiero hacer en cada proyecto. Nunca dejar de aprender. Estamos aquí para colaborar con otros, compartir lo que hemos aprendido con otros y permitirnos aprender de otros. Nunca dejar de practicar. No hay un buen programador por excelencia. Muchos a lo mejor nacen con la facilidad, pero mientras no practiquemos, no vamos a conseguir mejorar. Y ese es el objetivo, que cada proyecto te permita aprender cosas nuevas. Algo que yo recomiendo bastante es la autocrítica. Digo, y he dicho mucho lo siguiente: 6 meses adelante tienes que voltear a ver tu código que estés haciendo hoy. O hoy tienes que estar volteando al código que has hecho 6 meses atrás. Si no lo criticas, si no puedes decir, he madurado mucho desde la vez que hice esto, o si no puedes criticar y burlarte incluso del código que tú hiciste 6 meses atrás, entonces no estás evolucionando, y eso es lo que queremos estar haciendo día con día. Y por último, tratar de automatizar lo más que se pueda, evitar estar repitiéndonos una y otra vez a nosotros mismos en cada nuevo proyecto. Entonces, con esto los dejo y me gustaría escuchar o leer algunas preguntas. Muchísimas gracias por su atención.